Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Doy gracias al Señor por un día más de vida que Él nos regala para estar en su presencia y poder inquirir en su tabernáculo, para poder llevar una palabra que viene del corazón de Dios. Esta noche no dudo que Dios tiene algo para tu vida y sé que esta palabra va a edificar tu corazón y tu espíritu, porque es una palabra que viene del corazón de Dios, para el corazón de sus hijos, para el corazón de su pueblo. Vamos a entregarle este momento al Espíritu Santo para que Él guíe todo lo que hoy va a acontecer a través de mi vida y a través de este medio de comunicación que Dios nos ha permitido usar. Amante Padre Celestial que estás en gloria y que estás también en nuestros corazones, me deleito en tu presencia al saber que puedo acercarme con toda confianza ante tu altar para llevar a tus hijos a ese lugar donde ellos van a recibir una palabra oportuna para su corazón. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que hoy quites todo obstáculo que quiera poner el enemigo en contra de esta reunión. Te pido que todo lo que hoy va a acontecer, Espíritu Santo, sea guiado de principio a fin por ti. Que no sea mi agenda, sino que sea tu agenda la que se establezca en esta noche. Y que aquellos que escuchen esta palabra puedan tener su corazón preparado a lo que tú quieres hablar, a lo que tú quieres sembrar, a esa semilla, a esa buena semilla de tu palabra. Que cada corazón pueda ser un terreno fértil para que esta palabra germine y dé fruto, para que esta palabra pueda ser activada en sus espíritus, en sus corazones, para que reciban el alimento que viene de parte del cielo para ustedes. En el nombre de Jesús, yo ato cualquier actividad demoníaca que quiera obstaculizar esta reunión. Desautorizo toda injusticia del enemigo en contra de esta reunión, para que aquel que necesite esta palabra pueda recibirla en su corazón. Que esta palabra, Señor, quede activada en los espíritus de los oyentes, aún aquellos que no me van a escuchar este día, sino que lo van a hacer en diferido, y que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Que la palabra, Señor, no caiga al piso sin que tenga fruto, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, te entrego mi mente, mi corazón, mi espíritu, mis labios, para que seas tú el que dirija todo lo que de este momento en adelante va a suceder. Gracias te doy, porque tú eres el que dirige toda esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Sé que tu palabra es verdad, tu palabra es verdadera, y esta palabra, yo sé, Señor, que tú la has enviado para alguien en particular. No sé para quién será, pero tú sí lo sabes. Te alabo y te bendigo. Le decía al Señor hace un ratito que alguien debe necesitar la palabra de este día, pues yo he sentido una gran urgencia de parte del Espíritu Santo de poder compartir esta palabra. Este mensaje lo he titulado Somos sus testigos. El reino de Dios opera bajo un sistema de legalidad. En el reino de Dios no hay nada ilegal. Nada que sea ilegal puede venir de Dios. Nada nos puede hacer Satanás, nada puede hacer contra nosotros, al menos que nosotros le otorguemos a él un derecho legal. Porque como les digo, opera bajo legalidad.
El Señor Jesucristo venció al enemigo en la cruz y le quitó todo derecho legal que él tenía para hacernos daño. La justicia es la base de todo aquello que se refiere al trono de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. El cimiento de su trono, dice la palabra, son justicia y juicio. En el cielo encontramos muchos tronos. Entre tantos está el trono de la gracia, que es el que más usamos nosotros los cristianos, el trono de la gloria, el gran trono blanco, el trono del Cordero. También están los 24 tronos en los que están sentados los 24 ancianos. En el cielo también encontramos la Corte Suprema de Justicia para todo este vasto universo. Y es ahí donde se juzgan todos los actos que suceden aquí en la tierra. El Padre es ese juez justo y el Señor Jesucristo es nuestro abogado defensor. Un día, cuando sea el juicio final, Satanás y sus ángeles van a ser juzgados y van a ser lanzados al lago de fuego. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 20 del verso 12 al verso 15, la palabra que dice así: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Existen diferentes libros también en el cielo. Están incluso el libro de las guerras, el libro de las batallas, está el libro de las lágrimas, está el libro del Cordero, está el libro personal de que nos habla el Salmo 139, que dice que Él escribió nuestro libro personal sin que faltara cosa alguna, desde antes de la fundación del mundo. Está también el libro de la vida. Entonces, dice que los muertos van a ser juzgados de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos. La muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. La gente vive creyendo que nunca van a recibir un juicio de parte de Dios, pero un día todos sin excepción vamos a ser juzgados. Dice, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego, que es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no está inscrito en ese libro de la vida, dice, igual que a donde va a ser lanzado Satanás y sus ángeles, va a ser lanzado también. Este es el día de salvación. Una vez que nosotros cruzamos el umbral de la vida, ya no hay nada más que hacer. Este es el día de salvación, dice la palabra. Entonces, todos un día, sin excepción, vamos a estar de pie delante de Dios, dándole cuenta de todo lo que nosotros hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Nuestras obras, dice la palabra, nos seguirán, dice, y darán testimonio de nosotros para el juicio, ya sea para recibir recompensas o las coronas o para el juicio eterno. La palabra testigo en lo natural es alguien que ha visto algo de primera, un hecho cualquiera de primera mano. No es algo que se lo contaron, sino que él lo vio con sus propios ojos. En un juicio, los testigos juran decir la verdad poniendo su mano derecha sobre la Biblia. Eso es lo que nos dice a nosotros, que la palabra de Dios garantiza que esa verdad sea cierta, aunque el testigo sea mentiroso.
Entonces, es tan importante la trascendencia de la palabra de Dios que aún en lo secular, los jueces usan la palabra de Dios, así como los presidentes, para ser juramentados. Indagando las raíces hebreas y griegas de este término testigo, encontré que en el griego es la raíz marturion, que significa mártir. O sea, un testigo es un mártir. Dice de fin incierto. El testigo no sabe cuál es su final. También dice que significa evidencia dada. O sea, es algo que es evidente. Un testigo presenta una evidencia, da una evidencia. También significa declarar. También dice testimonio de algo que es evidente. Alcanzar buen testimonio. Me llamó la atención esto, que testigo significa también alcanzar un buen testimonio. Una persona que es testigo de Jesucristo es porque ha alcanzado un buen testimonio. Y la otra definición que también me llama la atención por la plataforma que yo les ponía al principio, es que es una evidencia dada judicialmente. ¿Se recuerdan lo que les dije en el principio? O sea, toda la estructura del reino de Dios es una estructura de legalidad judicial. Entonces, encontramos que cada discípulo de Jesús fue un mártir que sufrió por su causa. El mejor ejemplo que nosotros encontramos es el Señor Jesucristo mismo. Él fue un mártir. El primer mártir que murió por causa de la obra del Padre. El primer mártir de la era cristiana fue Esteban. Jesús nos advirtió que íbamos a ser entregados a los tribunales y que seríamos incluso azotados. Aún si esto no pasa en el ámbito natural, como es el caso de los mártires de este tiempo, sí Satanás nos ataca con enfermedades diversas y con otro tipo de pruebas. Así que sí, tenemos nosotros como testigos de Jesucristo, en cierta medida, el ser mártires de la obra del enemigo. En el libro de Apocalipsis 6:9 dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Mire, dice las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Entonces, ser un testigo de Jesucristo significa ser un mártir, porque esa es la raíz de la palabra. Para que nosotros podamos mantener un testimonio cristiano, requiere sacrificio y requiere renuncia de muchas cosas que el mundo nos ofrece. La palabra testigo en el hebreo, vimos la raíz griega, pero en la raíz hebrea significa producir fruto, florecer. Mire qué linda la raíz hebrea. Aquí es algo todavía más hermoso porque dice que un testigo es alguien que produce fruto, que florece, que germina, que aumenta, que se alegra. Qué hermoso. Pareciera contradictorio pensar que si allá en la raíz griega decía que era un mártir, aquí dice que es una persona que fructifica, que se alegra, que produce fruto, ¿verdad? Entonces, el cristiano que no es un testigo de Jesucristo no puede dar fruto, no puede llevar fruto. La palabra dice que el profeta Juan el Bautista fue enviado por el Padre a fin de dar testimonio de Jesús. Encontramos el primer profeta antes de la manifestación del Señor Jesucristo aquí en la tierra,
que fue el primer profeta que dio testimonio del Señor Jesucristo. Dice que él no era la luz. Juan no era la luz, pero vino a dar testimonio de que Jesús era la luz. El Padre dice, lo envió. Envió a Juan el Bautista para que le allanara el camino, para que allanara el camino a la salvación. Entonces, Juan el Bautista nació 6 meses previos al nacimiento del Señor Jesucristo. Dice que él vino de parte del Padre a revelar que él, Jesús, era la luz y que además era el Hijo de Dios. Pero no solo Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesús, sino que el mismo Padre y el Espíritu Santo dieron testimonio que Jesús era el enviado del Padre. Pero realmente de quien yo quiero hablar, o de lo que yo quiero hablar, mejor dicho, es de nosotros como los testigos de la obra y el sacrificio del Señor Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. 40 días después de que el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a sus discípulos y les dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo podemos nosotros ser testigos? Cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. Dice, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de los confines de la tierra. Pero esta también es nuestra comisión, no solo la de los primeros discípulos, también es nuestra comisión. En el libro de Hebreos 11 nosotros encontramos gran multitud de héroes de la fe, de los que fueron testigos del gran poder de Dios. Ustedes pueden ir al libro de Hebreos 11 y ustedes se van a encontrar ahí gran cantidad de testigos del gran poder de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 9 dice, hablando Juan el apóstol, no el Bautista, cuando él da esta palabra, él estaba preso en la isla de Patmos por causa de la persecución que él había sufrido por la predicación del evangelio. Juan fue el único de los apóstoles que quedó con vida, que murió a su avanzada edad de más de 100 años. El Apocalipsis se llama la revelación de Jesucristo, precisamente porque Jesucristo se le revela al último apóstol vivo, que era Juan. Y él dice, yo Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación, mire, en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Por qué estaba él sufriendo en esa isla? En una isla totalmente abandonado, aislado completamente, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Un siervo de Dios que no sufre persecución, que el enemigo no lo ataca, quiere decir que no le está haciendo ni cosquillas al enemigo. En cierta medida, pudiéramos decir, o en gran medida, mejor dicho, cada uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, de una forma totalmente diferente, sufrieron como testigos de Jesús. Y aunque todos ellos hicieron obras portentosas, quizás unos más, otros menos, por ejemplo, Pedro fue tan usado por el Señor, a pesar de que él lo negó, pero Juan también fue utilizado tremendamente por el Señor, pero sin pretender demeritar el testimonio de los apóstoles del Señor Jesucristo. Después del Señor Jesús, al quien yo quisiera imitar es a Pablo. Cuando yo le digo, Señor, cuando yo llegue a tu presencia, cuando yo me halle en el cielo, yo quiero platicar con Pablo. Quiero que me cuente muchas historias que tal vez no pudieron ser escritas en la palabra.
Y Pablo, ¿por qué admiro tanto a Pablo? Porque Pablo, aunque él no fue parte del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, aquí, mientras el Señor estuvo en la tierra, bueno, redundante, ¿verdad? Terrenal mientras estuvo en la tierra. Él fue un poderoso siervo de Dios con un testimonio probado de vida. Saben que él llegó a un lugar que después de que habían pasado un gran huracán, una gran tormenta, que creyeron que todos iban a morir, pero él dijo una declaración tremenda. Él dijo, ninguno de los que viene aquí va a perecer. Ninguno vamos a perecer, porque el Espíritu Santo me habló de que yo tenía que cruzar al otro lado. Qué convicción la que él tenía. Y dice que cuando ellos llegan porque hubo una tormenta tan tremenda que el barco se destruyó y naufragó, llegaron a la orilla y los lugareños los auxiliaron. Y dicen que hicieron una fogata y de la fogata salió una serpiente y mordió a Pablo. Y ellos esperaban ver la muerte de Pablo porque era una serpiente muy venenosa. Y al no morir Pablo, lo empezaron a adorar porque creyeron que él era un Dios. Qué cosas más tremendas las que hizo Pablo por causa de la obra del Señor. Su amor y entrega a la obra de Cristo fue tremenda. A él no le importó sufrir los peores vituperios y grandes penalidades. Como se lo dijo a su discípulo Timoteo, tú sufres penalidades como siervo de Jesucristo. Entonces, el siervo que no sufre penalidades, yo pienso que su testimonio es débil. En el libro de Hechos 20, 23 al 24, hablando Pablo, miren lo que dice él. Salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra. Mire cuál era el testimonio que el Espíritu Santo le daba a Pablo cuando llegaba a una ciudad. Dice, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuál era la bienvenida que le daban a Pablo cuando llegaba a una ciudad a predicar el evangelio? Prisiones y tribulaciones. Yo creo que Pablo pasó más tiempo en la cárcel que ninguno de los otros. Sin embargo, dice Pablo, yo no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Lo voy a volver a leer. Yo no estimo mi vida como algo, dice, que tenga algún valor, ni la considero mi vida preciosa para mí mismo, sino que la considero de valor para poder acabar mi carrera, para poder llegar a la meta, para que cuando yo muera, yo haya cumplido el mandato que Dios me hizo aquel día donde Jesús se le apareció y que lo dejó ciego para que él pudiera ver en el espíritu las cosas que no podía ver bajo la religión. Entonces dice, yo quiero acabar mi carrera y quiero cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio. Aquí está la palabra, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y quiero decirles a ustedes que me escuchan, detrás de cada prueba que nosotros enfrentemos en la vida, tenemos un testimonio que contar. Si nosotros no pasáramos adversidades en nuestra vida cristiana, nosotros no podríamos decir, sí, pasé esta prueba, sufrí, pasé penalidades,
Fue dura la tribulación, pero con Cristo la superé. Entonces, esto no podría ser posible, como dice Pablo, sin la ayuda del Espíritu Santo para superar nuestras crisis. No hay cosa más triste que ver a un niño consentido, malcriado, pero Dios no es esa persona. Dios es un Padre responsable que nos corrige y nos enseña de una manera que duele las cosas para formar nuestro carácter cristiano. El término testimonio, les di el término testigo. El término testimonio viene de la misma raíz hebrea de testigo. Así que no podemos dar un testimonio sin nosotros ser testigos. En el libro de Hechos 4:33 dice la palabra, con gran poder, mire, con gran poder, no dice con poder, con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿De qué daban testimonio? De la resurrección del Señor Jesús. Y dice, y una abundante gracia había sobre todos ellos. Dar el testimonio de Jesús nos añade gracia abundante a nuestra vida. Y es que es algo maravilloso. Cuando uno pasa una tribulación y aquello terminó y uno puede decir, ya pasó todo, ya dimos vuelta a la página. Es como que viniera una gracia que se derrama en nosotros cuando nosotros somos esas personas que estamos transmitiendo ese testimonio al oyente. Viene una gracia especial sobre nosotros. Entonces, una gracia abundante, dice. En su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo predicó las buenas nuevas con señales portentosas y grandes milagros. Él dio vista a los ciegos, alimentó multitudes, levantó paralíticos, resucitó muertos y hizo muchas cosas más. ¿Qué vino a hacer él? A dar testimonio del gran poder de su Padre. Cuando él sanaba a los enfermos, él estaba diciéndoles, yo he venido a demostrarles que el reino de mi Padre es poderoso. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de decirle al mundo, el reino de Jesús en nosotros es poderoso. Dice la palabra en Hechos 10, 38 y 39. Me refiero a Jesús de Nazaret y cómo Dios le ungió. Cuando habla Dios es el Padre, le ungió con el Espíritu Santo y poder. Y él anduvo, él no usó el poder y la unción para su gloria o para sus intereses particulares como muchos lo hacen hoy día. No, dice, ¿para qué usó esa unción y ese poder? Para hacer bien. Y dice, anduvo haciendo el bien y sanando a todos, no dice algunos, a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué necesitamos nosotros? Que Dios esté con nosotros y nada nos será imposible. Y dice la palabra, y nosotros, hablando Pedro, somos testigos de todas las cosas que él hizo. Nosotros somos testigos. ¿Por qué ellos eran testigos? Porque ellos caminaron 3 años y medio con Jesús. Por eso digo, yo admiro a Pablo porque sin ser un testigo visual, fue un testigo del Espíritu. Pablo recibió las revelaciones del cielo más poderosas que ninguno de los otros apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo le recibieron. Pablo fue 3 veces al cielo y dice que le fue mostrada cosas tan maravillosas que le fue prohibido explicar. El otro que fue al cielo, lo llevó Jesús al cielo, fue Juan, pero a él sí le dice, escribe todo lo que ves. Entonces, Dios opera de múltiples formas. Él no tiene una fórmula mágica que porque él hizo un milagro de determinada manera tiene que hacerlo de esa manera con otra persona. No, él es multiforme gracia.
múltiples formas de gracia. Eso quiere decir. Dice, y nosotros fuimos testigos de todas las cosas que él hizo, tanto en la región de Judea como en Jerusalén. Dice, y a él le mataron colgándole sobre un madero. Existe una nube, dice Hebreos 12:1, existe una nube de testigos. Y dentro de esos testigos estás tú y estoy yo. En una ocasión, el Señor iba de camino y las multitudes lo apretujaban porque habían escuchado de todos los milagros que él hacía. Y una mujer, dice, que tenía 12 años de tener un flujo de sangre, dice que no hubo médico que la pudiera sanar. Se acercó con mucha timidez y le tocó el bordecito del manto del Señor Jesús. Apenas ella rozó con su mano el manto de Jesús. Y dice, e inmediatamente virtud salió de Jesús, de tal manera que inmediatamente aquella mujer fue sanada y el flujo de sangre de 12 años había cesado completamente. En el libro de Lucas 8 relata todo este evento, pero yo solo voy a leer del verso 46 al verso 48. Dice, Jesús dijo, alguien me ha tocado porque sé que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que ella no había podido pasar inadvertida, fue temblando y postrándose a los pies de Jesús, declaró ante todo aquel pueblo por qué causa lo había tocado y cómo ella había sido sanada al instante. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Este milagro nos revela algo. La magnitud del poder de Dios que estaba en Cristo. La magnitud del poder de Dios que estaba en Cristo y que hoy en día a través de Cristo está en nosotros. Un simple toque superficial logró que aquella mujer quedara totalmente sana. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿De qué dolencia estás padeciendo? ¿Qué enfermedad estás sufriendo? Un simple toque tuyo con tu fe. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Un toque de tu fe puede hacer que esa enfermedad se seque totalmente. En el nombre de Jesús. En el instante mismo en que ella lo tocó, recibió una descarga del poder sanador de Jesucristo. Sucedió algo en su organismo que selló el escape de la sangre en su sistema. Jesús ni siquiera lo tenía en mente, porque no le impuso manos, ni siquiera la estaba viendo, estaba en medio de una gran multitud y solo tocó un bordecito del manto del Señor Jesús. Fue su fe que desató el poder de Dios. Y aunque este milagro no estaba en la agenda de Jesús, el milagro sucedió. Es como cuando tú enciendes el interruptor de la luz, que no importa si tú lo haces poniendo mucha o poca atención, tú lo haces automáticamente, pero el simple hecho de accionar el interruptor hace que la energía venga y se encienda la luz. Muchas veces la fe es un misterio que si está presente, va a desatar el poder y el mover de Dios. La fe es un misterio. Nadie lo entiende, pero desata el poder de Dios en tu vida. La mujer pensaba irse en el anonimato, mas ella no pudo hacerlo, porque cuando le invadió el poder de Dios en su cuerpo, ella no tuvo otra cosa más que caer de rodillas ante el Señor. Y es que es una realidad.
Cuando nosotros experimentamos el gran poder de Dios, no nos queda otra cosa más que caer rendidos a los pies del Señor Jesús. Entonces Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué pregunta él? Él hace esa pregunta cuando él siente la descarga de poder que había salido de él. Y la reacción de sus discípulos es de total asombro y le dicen, pero ¿cómo tú nos dices quién me ha tocado? Si todos lo estamos haciendo y toda esta multitud te está estrujando. Entonces, el Señor Jesús los vuelve a ver y les contesta, es que alguien me ha tocado, porque yo sentí que el poder salió de mí. Y es muy interesante lo que te voy a decir. Podemos estar entre una gran multitud y Jesús se va a percatar de cada uno de tus movimientos, de cada movimiento que sale de ti. A veces podemos estar en la iglesia, entre mucha gente, con mucha gente a nuestro alrededor, pero siempre Él va a percibir nuestra adoración individual. Cuando tú lo adoras y te abstraes de todos los que están a tu alrededor y tú empiezas a adorarlo de una manera muy particular, Él va a escuchar esa adoración. Aunque haya una gran multitud de millones de personas, Él va a oír esa adoración. Recuerdo, no lo tengo tan claramente, pero recuerdo en una oportunidad que nosotros andábamos en un congreso cristiano en Estados Unidos. Andábamos un grupo de hermanas de la iglesia, e incluida mi hija mayor. Y había un grupo, el grupo creo que era de Hillsong, que a ella le encantaba tanto porque mi hija es una adoradora. Entonces, y ella se metió tanto en la adoración y se fue al frente. Y ella había pasado poco tiempo que la niña había muerto. Y el Señor le habló a ella y le dijo, nunca voy a olvidar la adoración que tú me ofreciste en medio del dolor. Nunca la voy a olvidar. Imagínense qué cosa más maravillosa que Dios le pueda decir a uno siendo mortales, yo nunca voy a olvidar lo que tú hiciste para mí. Es que Él es un Dios personal. Las religiones tienen dioses en masa, masivos, pero nuestro Dios, Jesús, es un Dios personal, nuestro Padre. Por eso Jesús vino a revelar al Padre, vino a revelarlo como un Padre que ama a sus hijos. Porque Él es un Dios personal. El trato que Dios tiene conmigo no es el trato que tiene contigo. No es una fórmula. 2 más 2 es 4. Las cosas de Dios son hermosas, son únicas. Cada trato es particular. Así como cada trato con sus hijos es diferente. Así Dios es un Padre. Y entonces encontramos nosotros que podemos estar entre una multitud, pero en su omnisciencia, Dios puede discernir el mover de cada uno de nuestros corazones en medio de esa conglomeración humana. La fe de aquella mujer la distinguió. Así muchas veces nuestra fe nos distingue de entre la multitud que busca algo de Dios. Yo recuerdo en una ocasión en particular, estábamos en el templo, en el tiempo de la alabanza. Cantábamos en ese momento un canto que dice, conmigo danza el que ama mi alma.
Aquel canto me tocó de tal manera que yo me abstraí de toda la realidad a mi alrededor. Y de repente, de Dios, yo sentí que yo estaba danzando con el Padre Celestial. Y en ese instante yo escucho la voz del Padre que me dice, hija, tú nunca bailaste con tu padre, porque mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Yo recuerdo que cuando mis hijas se graduaron, mi esposo bailó con mis hijas. Cuando mis hijas se casaron, mi esposo bailó con sus hijas. Pero esas experiencias yo no las viví. Y él me dijo, yo vine a danzar contigo. Y me sentí como cuando mi esposo se ponía a mis hijas para enseñarles el vals sobre sus pies, para que ellas llevaran el ritmo. Así sentí yo exactamente. Y el Señor dirigió aquella danza. Fue algo en el espíritu inolvidable. Todo depende de la calidad de tu corazón, de la persistencia y perseverancia con que tú lo busques y de la humildad que tú tengas para depender completamente de Dios, que tú vas a recibir ese tipo de experiencias. En la mujer del flujo de sangre, vemos cómo el corazón de pastor del Señor Jesús se mueve. Él anhela un contacto personal contigo. Tú no lo debes ver solamente a él solamente como la fuente de poder, sino que debes de entender que Él te ama y que se compadece de ti. Él está interesado en tus crisis personales. A Él le gusta cuando nosotros venimos a Él y le hablamos con detalle de nuestras cosas internas, del dolor de nuestro corazón, de cuando nosotros nos sentimos tristes, de cuando nosotros tenemos un sueño que no lo podemos cumplir. A Él le agrada eso y anhela eso, que tú te acerques a Él. El libro de Lucas, capítulo 4, verso 22 dice, todos daban testimonio de Jesús. Dice, todos daban testimonio de Jesús. Qué hermoso. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero mire qué tremendo. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Estaban maravillados de las palabras que salían de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían conocido como el carpintero, como el ayudante de su padre José, el que le ayudaba en la carpintería. No lo habían todavía escuchado las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Porque eran las palabras que el Padre Celestial, no el Padre que Dios había puesto a su cuidado, que era José, eran las que Dios le revelaba a su Hijo Jesús. Que igual que el Señor Jesús, la gente se maraville al escuchar lo que sale de nuestra boca. Tú necesitas, no es una opción, testificar y hablar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Porque eso va a redundar en inspiración para los demás. Si se hubiera ido esta mujer a su casa en el anonimato, nosotros nos hubiéramos perdido de la gran expresión de misericordia, de poder y gracia del Señor Jesucristo. Me gusta el Salmo 66, 16. Dice, vengan y escuchen todos los que temen a Dios y les contaré lo que Él hizo por mí. Tomo como personal este salmo. Vengan, escuchen, les voy a contar lo que Dios ha hecho por mí. Tengo muchísimos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Podría escribir quizás un libro, pero lastimosamente he sido negligente en escribir las cosas que me han ocurrido y he dejado a mi memoria las cosas que solo el Espíritu Santo me hace recordar.
Quiero finalizar compartiéndoles uno de tantos testimonios de mi vida. Yo no quiero finalizar este año sin antes glorificar el nombre del Señor Jesucristo y hacer pública su grandeza. Era el año de 2012 y yo empecé con una serie de ataques a mi salud. Me hicieron muchas pruebas de laboratorio y radiológicas. Tiempo después recibí un diagnóstico de lupus. Mi salud siguió deteriorándose y enfrenté muchos problemas con mi garganta. Los miembros de la iglesia podrán recordar ese tiempo que a veces me costaba mucho predicar la palabra porque casi yo no podía hablar. Poco tiempo después recibí otro diagnóstico médico que no era nada halagador. Me encontraron 2 tumores en el pulmón izquierdo. Para ese entonces el enemigo ya había empezado a jugar fuertemente con mi mente y mis emociones. Él muchas veces me susurró al oído que yo iba a morir. Una madrugada del 19 de agosto de ese año 2012, más específico, eran las 12:20 de la madrugada. Yo estaba viendo un programa de televisión cuando apareció un siervo de Dios llamado Ricardo Di Rocco y él señaló con el dedo y dijo, hay alguien aquí que le han diagnosticado un tumor en la garganta, específicamente en la tiroides. Dios te dice, Él ha hecho que desaparezca y que los médicos no van a encontrar nada cuando te hagan los nuevos exámenes. Yo acababa de encender el televisor y pedirle al Espíritu Santo que por favor me diera una palabra específica. Y Dios lo hizo claramente. El Espíritu Santo me pidió que yo comparta este testimonio por medio de esta red social. Por eso les dije al principio, alguien aquí tiene que necesitar esta palabra, porque Él me urgía, da ese testimonio. No solo porque le va a traer gloria a Dios, sino porque va a aumentar la fe de otros. Entré en una etapa de mucho temor al pensar cuál sería el futuro del ministerio. Solamente teníamos 12 años de tener el ministerio, porque era el 2012, sí. Decía, Señor, yo no he preparado un liderazgo que pueda continuar la visión que tú me has entregado. ¿Qué va a pasar con el ministerio? ¿Va a desaparecer? A comienzos del año 2013, me vi expuesta a varios accidentes de tránsito, 3 sábados consecutivos cuando iba camino a la iglesia. Alguien se me atravesaba y me chocaba de la nada el carro. No me cabía la menor duda de que Satanás se había propuesto destruirme. Pero Dios tenía un plan diferente para mí. En medio de ese mismo año, yo recibo otra noticia devastadora. Tenía varios nódulos en la tiroides. Y aunque creían que solo 2 eran los de mayor peligro, existía aquella bomba de tiempo en mí. Ya para ese entonces yo estaba totalmente desgastada física y emocionalmente. Y entonces fue cuando yo tomé la decisión de olvidarme de los médicos y no quise saber nada de enfermedades. Me ordenaron hacerme una biopsia, pero no lo quise hacer. Decidí esperar en Dios. Sin embargo, en el fondo de mi corazón existía el temor a morir. Para ese tiempo llegó alguien a la iglesia con el mismo diagnóstico mío y ella me preguntaba, pastora, ¿usted siente dolor? Le decía yo, honestamente, a mí no me duele nada. Una de tantas noches de desvelo, sentí un dolor indescriptible.
Y aquel dolor, le dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué me ha pasado? Y él me dice, vine a operarte. Días después yo prediqué y me costaba mucho predicar porque sentía muchísimo dolor y les dije, yo estoy en posoperatorio y les conté la situación. Pero esto no se quedó ahí porque tiempo después yo comprobé esa situación en un congreso cristiano al que asistimos a Miami, con otro grupo de hermanas, incluida mi hija también. Ella, iba una hermana de la iglesia con su hija, y yo iba con la mía, quedamos separadas, ella con su hija y yo con la mía, yo estaba más al frente, ella más arriba. Y de repente aquel predicador empieza a dar una palabra de ciencia, describiendo exactamente lo que a mí me había sucedido. Recuerdo que las hermanas solo gritaron de ahí atrás, ¡Pastora! Y mi hija solo se postró en el piso y yo empecé a llorar. Es que cuando Dios te trata de forma individual, viene un sacudimiento a tu ser. Y entonces les puedo decir que cuando yo vengo de nuevo a Honduras, yo entonces dije, me voy a ir a hacer todos los exámenes de nuevo. Y cuando yo me hago toditos los exámenes, todo, absolutamente todo, había desaparecido de mi cuerpo. Así que yo les puedo decir esta noche, yo soy un testigo viviente de la obra de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, como una evidencia de primera mano, no porque escuché un testimonio de alguien que invité a la iglesia, no, porque yo lo he vivido en mi propia experiencia y por lo tanto puedo ser un fiel testigo de Jesucristo, porque no me lo contaron, lo viví. Así que, amados que me han escuchado, no sé para quién es este testimonio. No sé qué crisis tú estás atravesando en tu vida, pero si tú crees lo que Dios ha hecho en mí, lo puede hacer en ti. Ve esta noche al trono de justicia y pídele a Dios que te haga justicia en contra de tu adversario, el diablo, y verás la gloria de Dios en tu favor. Que el Señor los bendiga. Espero en el Señor que esta palabra te haya edificado, te haya bendecido, te haya activado en tu fe, y que no importa lo que estés viviendo, el Dios que hizo el milagro en mí, no uno, muchos milagros en uno solo, en un periodo de 8 meses, lo puede hacer en ti. No importa si es un problema de salud, no importa la enfermedad que tú tengas, el poder de Jesús es más grande que cualquier enfermedad. No importa si es un problema familiar, un problema económico. Los problemas nos angustian, pero cuando volvemos nuestra mirada al Señor Jesús, todo cambia y todo cobra sentido en la vida. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos, honramos tu presencia en este lugar, dándote gracias por esta preciosa palabra que salió de tu corazón para el corazón de tus hijos. Gracias porque cada uno de nosotros no solo está en tu corazón, sino en tus pensamientos. Y sé que allá detrás hay alguien o más de alguien que necesitaba esta palabra. Gracias porque sé, mi Dios, que lo que tú hiciste en mí, si hoy se activa la fe de estas personas, podrán recibir el milagro que tanto anhelan y necesitan. Que este testimonio, mi Señor, te glorifique a ti
para la honra y gloria de tu santo nombre. Padre, bendigo este pueblo y declaro que iniciamos una semana llena de tu poder, llena de tu gracia, llena de tu favor, llena de tu misericordia, llena de tu amor y bondad. Gracias, mi Señor. Eres bueno y mi corazón, cuando testifico de las maravillas que tú has hecho en mí, se ensancha y te agradezco y me gozo, porque la mayor favorecida soy yo, porque como decía, cuando damos un testimonio, la gracia tuya es derramada en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre santo y maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.